En los medios nacionales, la semana pasada se publicó la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó de su cargo a una alcaldesa y a la tesorera de un municipio del estado de Querétaro, y a su vez dispuso consignarlas ante un juez de distrito de esa entidad por haber incurrido en el delito de incumplimiento en una sentencia de amparo. Este tipo de decisiones no son frecuentes y rara vez el alto tribunal interviene para hacer cumplir las ejecutorias de amparo e imponer las sanciones a las autoridades omisas, pues en la mayoría de los casos se cumplen los amparos. Históricamente, quizás unos ejemplos notables de incumplimiento ocurrieron en el sexenio 1970-1976, cuando autoridades federales dejaron de cumplir ejecutorias en materia agraria, lo que inclusive propició una importante reforma a la ley de amparo mediante el decreto de 20 de marzo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio siguiente, en el sentido de que se adicionó la ley de amparo con el libro segundo denominado del amparo en materia agraria, que comprendía los artículos del 212 al 234 y que actualmente está suprimido. Los hechos que dieron lugar a la destitución y consignación de la alcaldesa y su tesorera municipales consisten, según la versión periodística, en que las mencionadas funcionarias no acataron una sentencia que pronunció el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Querétaro en el juicio de amparo 299/2012, fechada el 17 de abril de 2012, que les ordenó a las propias autoridades dejar de cobrar derechos a una empresa mercantil por el servicio de alumbrado público y además devolver las cantidades previamente pagadas por tal concepto. Es decir, que la empresa inconforme había promovido un amparo ante el juez de distrito en contra de la ley de hacienda de los municipios y la ley de ingresos del municipio respectivo, que le fue concedido. La concesión del amparo en cuanto a su complementación y de acuerdo con los artículos 192, 193 y 198 de la nueva ley de amparo, constituye todo un procedimiento actualmente muy elaborado y que obviamente concluye con las sanciones respectivas a las autoridades responsables, que desacatan los amparos concedidos, con el agravante de que ahora contempla sanciones administrativas y penas altas por el incumplimiento de los amparos. El procedimiento de complementación inicia cuando la ejecutoria que concede el amparo se notifica a las partes, entre ellas precisamente a las autoridades autoras de los actos reclamados, y en la misma notificación se requiere a la autoridad para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días, y se la percibe que de no acatarla, aparte de una multa que se le impone, se remitirá el expediente respectivo al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para agotar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de la autoridad de su cargo y su consignación ante un juez de distrito. Las anteriores medidas se hacen extensivas también a los superiores jerárquicos de la autoridad responsable, cuando los haya, y en su caso, a los titulares seguirán teniendo responsabilidad aun cuando dejen el cargo, y también quedarán sujetos a sanciones. Según el trámite, al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formarán un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite y dictará la resolución que corresponda. Si reitera que haya incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y en su caso del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a estos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito desahogará en lo conducente y aplicable el proyecto de separación de la responsable. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el proyecto de separación del cargo de los titulares responsables y de su superior jerárquico. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Esta dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda y, cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo del cumplimiento de la ejecutoria sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. Los delitos de desacato a un amparo se castigan conforme al artículo 267 de la Ley de Amparo del tenor siguiente. Se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días en su caso de destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público a la autoridad que dolosamente, primero, incumple una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Segundo, repita el acto reclamado. Tercero, omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto. Cuarto, incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. Como puede apreciarse, ahora es muy delicado para las autoridades desobedecer un amparo. Agradezco su atención.